Hoy, como vamos a hablar de hipotecas a fondo, pues le hemos pedido a don Miguel Cerezal que nos acompañe y aquí está. Muy buenas tardes. Hoy vamos a tener la oportunidad de visionar las hipotecas y sobre todo los tipos de interés de las hipotecas con una cierta distancia, una amplitud histórica. Y si lo miramos en los últimos 30 años, resulta que los tipos de interés de los créditos, de los préstamos hipotecarios, han bajado un 75%. Si miramos lo que eso significaba sobre los salarios, pues vemos que en la era de nuestros padres se dedicaban el 50% del salario a pagar la hipoteca. Ahora es un 30% y estamos escandalizados porque tal, ¿verdad? Así es que yo le agradezco mucho el esfuerzo a tu compañía porque este informe nos concilia a muchos con nuestro pasado, sobre todo aquellos que compramos nuestra primera vivienda con créditos hipotecarios por los que nos obligaban a pagar un 21%, no hace tanto, no son 30 años. Son hace mucho, Xavier. Sí, hace muchos, pero no tantos. Miguel, explícanos ese proceso. Sí, es cierto que la financiación hipotecaria, el coste cada vez es más bajo, estamos en mínimos históricos dentro de toda la serie histórica. Lo que encarece que al final tengamos que dedicar tanto importe al tema de la hipoteca, pues es en este caso la vivienda. Todos seguimos necesitando una vivienda, hay poquita oferta en comparación con la demanda que necesitamos de vivienda. Por muy barata que sea la financiación, pues al final eso hace que se dispare el coste de la hipoteca. Es la escasez la que hace que suban los precios. Exactamente. Existen límites, ¿no? Ahora tenemos generalmente el límite de ese 30-35% que permite el Banco de España. Algunos bancos pueden llegar hasta el 40% en algunos perfiles. Gracias a esos límites todavía no se dispara más, pero aún así la escasez de vivienda pues hace que la gente esté interesada en gastar la mayor cantidad de sus recursos en vivienda. Fíjate que hay la generación de jóvenes que buscan ahora piso y no lo encuentran o no pueden acceder a él, se quejan de que, fíjate, es que tengo el 30% de mi salario o del salario de los dos se va en el pago de la hipoteca. Pues eso en tiempo de sus padres fue el 50%, sí. O sea que tampoco por ahí... en fin, se pueden quejar, ¿no? Sí, no, por ahí no. Lo que pasa, claro, es un coste ultra elevado, porque también es un poco a nivel teórico, si al coste de la hipoteca le sumamos todos los gastos que tenemos hoy en día en electricidad, el resto de la energía, el resto de suministros, agua, el coste de la vida en general, de cualquier producto, a lo mejor es verdad que en general el gasto como que tiene una más presión que en esa época. Sí, seguramente, pero bueno, son las épocas que a uno le toca vivir, ¿no? Esto no lo decide el ciudadano, sino la historia. Miguel, vamos a ver, así que el problema no es la hipoteca, el problema es el precio de la vivienda derivado de su escasez. El precio medio de las viviendas, pues en 1995 señalabais vosotros en vuestro informe que era de 55.500 euros aproximadamente. Y eso ha pasado en 2025 a un precio medio de la vivienda de 208.800, sí. ¿no? Espectacular, eso en términos porcentuales sería un poquito más del 275%. Sí, así. Brutal. Terrible, claro. Es al final lo que está haciendo que se dispare ese coste mensual de la hipoteca, pues como hemos comentado, es ese precio de la vivienda. Por ejemplo, para que nos podamos hacer una idea, pues a lo mejor en el pasado, en esa época, hace 20 años o más, pues solo necesitabas 4 años de tu salario anual para poder comprarte una casa. A lo mejor ahora pues nos vamos a los 15 años, porque esos 200.000 euros en media tenemos que tener en cuenta que son el conjunto de las casas, incluso las casas más baratas en Madrid que nos podemos encontrar hoy en día, que estén incluso en un estado, muchas veces no en el mejor de los estados, ya alcanzan ese precio. Sí, sí. Nos has contado que el problema no son las hipotecas, nos has contado que el problema es la escasez, pero además en lo técnico, en lo que tiene que ver con el impacto económico de comprar una vivienda, sí hay un inconveniente que parece que destaca sobre todo lo demás, que es la entrada que hay que dar, o la parte no hipotecada, ¿no? Que no se somete a hipoteca, que eso es lo que convierte para muchos
comprar la vivienda en una operación inalcanzable. Sí, digamos que los bancos, la política comercial habitual que tienen en cuanto a máximos financiales, por ejemplo, y en un indefinido, pues suele ser el 80% del valor de compra o tasación, el menor de los dos. Es verdad que en algunos perfiles se puede llegar a más porcentaje, incluso a funcionarios se les puede llegar a dar el 100%, pero siempre teniendo en cuenta esos límites. Luego también es importante puntualizar que siempre que veamos una casa, ese no es el coste total de la vivienda, sino que le tenemos que sumar los gastos de compraventa, especialmente los impuestos. O sea, impuestos, Que el IVA ya solo es el 10%. Si hay que pagar transmisiones patrimoniales por segunda mano, depende de la comunidad autónoma, te puede ser un 10%. Por ejemplo, en Madrid es el 6%, y el 6% de mucho, pues entiendo, y no forma parte del cálculo del máximo financiable. Entonces, un perfil normal de un indefinido que no lleve mucho tiempo trabajando, pues el banco solo te va a financiar el 80% y tienes que tener en cuenta el 20% más los gastos, es decir, un 30%. Y tal y como están las cosas, pues es muy complicado llegar. Eso es lo que frustra la posibilidad de la compra. Miguel Cerezal, te pido un vaticinio sobre lo que puede pasar a partir de ahora con los tipos hipotecarios. Bien. Pues los tipos de las hipotecas siempre tenemos que recordar que depende sobre todo de cómo ponga el Banco Central Europeo los tipos de interés. Ya lleva cierto tiempo de estabilidad, así que eso tampoco debería de afectar demasiado, tampoco hay ninguna previsión de que vaya a haber grandes bajadas, grandes subidas. Lo que sí estamos notando nosotros por parte de los bancos es que bajar los tipos no lo están haciendo, al revés, estamos notando cierta tendencia a que los suban un poquito, como 0,10, 0,15, o sea que la tendencia, al menos en esta parte del año, pues va a ser a lo mejor una ligera subida de tipos.